Sura 4. Las mujeres. En el nombre de Dios, el más misericordioso, el dispensador de gracia. Oh gentes, sed conscientes de vuestro sustentador, que os ha creado de un solo ente vivo, del cual creó a su pareja, y de esos dos hizo surgir a multitud de hombres y mujeres. Y sed conscientes de Dios, en cuyo nombre os reclamáis mutuamente vuestros derechos, y de estos lazos de parentesco. En verdad, Dios os observa continuamente. Así pues, dad a los huérfanos sus bienes, y no sustituyáis lo malo vuestro por lo bueno que les pertenece, y no consumáis sus bienes junto con los vuestros. Esto es en verdad un grave delito. Y si teméis no ser equitativos con los huérfanos, entonces casaos con otras mujeres que os sean lícitas, 2, 3 o 4. Pero si teméis no ser capaces de tratarlas con equidad, entonces solo con una, o con aquellas esclavas que sean de vuestra propiedad. Esto hará más probable que no os desviéis de la rectitud. Y dad a las mujeres su dote como un regalo, pero si voluntariamente renuncian a una parte en vuestro favor, disfrutadlo complacidos y con buen ánimo. Y no confiéis a los faltos de juicio los bienes que Dios os ha encomendado para su manutención. Alimentadles de ellos y vestidles, y habladles con amabilidad. Y examinad a los huérfanos a vuestro cargo hasta que alcancen la edad de casarse. Entonces, si los consideráis sensatos, entregadles sus bienes. Y no los consumáis pródiga y apresuradamente, adelantándoos a su mayoría de edad. Y que el rico se abstenga por completo de tocar los bienes de su pupilo, y que el pobre los comparta en forma honorable. Y cuando les entreguéis sus bienes, que haya testigos por su parte, aunque nadie lleva las cuentas tan bien como Dios. A los hombres les pertenece una parte de lo que dejen los padres y los parientes, y a las mujeres les pertenece una parte de lo que dejen los padres y los parientes. Sea poco o mucho, es una parte prescrita por Dios. Y si en la distribución de la herencia están presentes otros parientes, huérfanos y pobres, dadles algo de ello como sustento, y habladles con amabilidad. Y que teman a Dios aquellos herederos legales que si dejaran una descendencia débil temerían por ellos. Y que sean conscientes de Dios y hablen a los pobres de forma correcta. Ciertamente, quienes consumen los bienes de los huérfanos injustamente solo están llenando sus vientres de fuego, pues en la otra vida sufrirán las llamas abrasadoras. Con relación a la herencia de vuestros hijos, Dios os prescribe lo siguiente. Al varón le corresponde el equivalente a la porción de 2 hembras, pero si hay más de 2 mujeres, les corresponden 2/3 de lo que sus padres dejen, y si hay solo una, recibirá la mitad. Y a los padres del difunto les corresponde a cada uno 1/6 de lo que deje, si tiene algún hijo. Pero si no deja hijos y sus padres son los únicos herederos, entonces a su madre le corresponde 1/3. Y si tiene hermanos y hermanas, entonces a su madre le corresponde 1/6 después de deducidos los legados que haya hecho o las deudas pendientes. No sabéis quiénes son más merecedores de vuestro favor, si vuestros padres o vuestros hijos. De ahí esta prescripción de Dios. Ciertamente Dios es omnisciente, sabio. A vosotros os corresponde la mitad de lo que dejen vuestras esposas si no tienen hijos. Pero si dejan algún hijo, os corresponde 1/4 de lo que dejen después de deducidos los legados que hayan hecho o las deudas pendientes. A vuestras viudas les corresponde 1/4 de lo que dejéis, si no tenéis hijos. Pero si dejáis algún hijo, entonces les corresponde 1/8 de lo que dejéis después de deducidos los legados que hayáis hecho o las deudas pendientes. Y si un hombre o una mujer no tiene herederos en línea directa, pero sí un hermano o una hermana, entonces a cada uno le corresponde 1/6.
Pero si son más de 2, entonces compartirán 1/3 de la herencia, después de deducidos los legados que hayan hecho o las deudas pendientes, en ambos casos sin intención de perjudicar a los herederos. Esto es un mandamiento de Dios, y Dios es omnisciente, benigno. Estos son los límites fijados por Dios, y a quien obedezca a Dios y a su enviado, Él le hará entrar en jardines por los que corren arroyos, en los que morarán. Ese es el triunfo supremo. Y a quien se rebele contra Dios y su enviado, y transgreda sus límites, Él le hará entrar en el fuego en el que permanecerá, y le aguarda un castigo humillante. Y para aquellas de vuestras mujeres que incurran en conducta inmoral, buscad a 4 testigos presenciales, y si dan testimonio de ello, recluidlas en sus casas hasta que les llegue la muerte o Dios les procure una salida por su arrepentimiento. Y castigad de igual modo a ambos culpables, pero si se arrepienten y se enmiendan, dejadles en paz, pues ciertamente Dios acepta el arrepentimiento y es dispensador de gracia. En verdad, Dios solo acepta el arrepentimiento de aquellos que, habiendo hecho el mal por ignorancia, se arrepienten antes de que se les pase su plazo. Estos se vuelven a Dios en su misericordia, pues Dios es omnisciente, sabio. Pero no será aceptado el arrepentimiento de aquellos que hacen el mal hasta que, viendo próxima su muerte, dicen: en verdad, ahora me arrepiento. Ni el de los que mueren siendo negadores de la verdad. Para esos hemos preparado un castigo doloroso. Oh vosotros que habéis llegado a creer, no os es lícito tratar de heredar de vuestras mujeres reteniéndolas contra su voluntad, ni ponerles impedimentos para así quitarles parte de lo que les habéis dado, a menos que hayan incurrido en conducta inmoral manifiesta. Y convivid con vuestras esposas en forma honorable, pues si os desagradan, puede que os desagrade algo que Dios ha de hacer fuente de mucho bien. Pero si queréis separaros de una esposa y tomar otra en su lugar, no toméis nada de lo que disteis a la primera, aunque haya sido mucho. ¿Ibais acaso a tomarlo calumniándola y cometiendo así un pecado evidente? ¿Y cómo ibais a tomarlo después de haberos entregado el uno al otro y de que ella haya recibido una solemne promesa vuestra? Y no os caséis con aquellas mujeres con las que vuestros padres han estado casados, aunque lo pasado, pasado está. Esto es, en verdad, algo indecente y aborrecible, y un mal camino. Os están prohibidas vuestras hermanas, vuestras hijas, vuestras tías paternas y maternas, las hijas de vuestro hermano y las de vuestra hermana, y vuestras madres de leche, vuestras hermanas de leche, y las madres de vuestras esposas, y vuestras hijastras que están bajo vuestra custodia, nacidas de esposas con las que habéis consumado vuestro matrimonio. Pero si no habéis consumado vuestro matrimonio, no incurriréis en falta casándoos con sus hijas. Y os están prohibidas las esposas de los hijos que habéis engendrado, y tener a 2 hermanas por esposas a un tiempo, aunque lo pasado, pasado está. Pues ciertamente Dios es en verdad indulgente, dispensador de gracia. Y os están prohibidas todas las mujeres casadas, a excepción de las que posean vuestras diestras, y mediante matrimonio. Esta es una ordenanza de Dios, vinculante para vosotros. Os están permitidas todas las demás mujeres, para que las busquéis, ofreciéndoles de vuestros bienes, con intención de contraer matrimonio, no para fornicar. Y aquellas con quienes deseáis disfrutar en matrimonio, dadles la dote obligatoria, pero no incurriréis en falta si después de haber acordado esta obligación legal, decidís de mutuo acuerdo algo distinto. Ciertamente, Dios es en verdad omnisciente, sabio. Y quienes de vosotros por sus circunstancias no estén en posición de casarse con mujeres libres creyentes, que se casen con jóvenes creyentes de las que vuestras diestras posean. Y Dios conoce bien vuestra fe. Procedéis los unos de los otros.
Casaos pues con ellas con el permiso de su gente, y dadle su dote en forma honorable, pues son mujeres que se entregan en matrimonio, no en fornicación ni como amantes secretas. Y si estando ya casadas incurren en conducta inmoral, se les impondrá la mitad del castigo que se impone a las mujeres libres. Este permiso para casarse con esclavas es para aquellos de vosotros que teman sucumbir al mal. Pero lo mejor para vosotros es que perseveréis en la paciencia y os abstengáis de tales matrimonios. Y Dios es indulgente, dispensador de gracia. Dios quiere aclararos todo esto, guiaros a los modelos de conducta recta de quienes os precedieron y volverse a vosotros en su misericordia, pues Dios es omnisciente, sabio. Y Dios quiere volverse a vosotros en su misericordia, mientras que los que siguen solo sus pasiones quieren que os extraviéis lejos del camino recto. Dios quiere haceros ligera vuestra carga, pues el hombre ha sido creado débil. Oh vosotros que habéis llegado a creer, no os arrebatéis los bienes injustamente unos a otros, ni siquiera mediante transacciones basadas en acuerdo mutuo, y no os destruyáis unos a otros, pues ciertamente Dios es en verdad un dispensador de gracia para vosotros. A quien obre así por malicia y siendo injusto, le haremos sufrir el castigo del fuego, y ciertamente eso es fácil para Dios. Si evitáis los pecados graves que os han sido prohibidos, os perdonaremos vuestras ofensas leves y os haremos entrar en una morada de gloria. Así pues, no codiciéis aquello que Dios ha concedido en mayor abundancia a unos que a otros. Los hombres obtendrán una recompensa conforme a sus méritos, y las mujeres obtendrán una recompensa conforme a sus méritos. Pedid pues a Dios que os dé de su favor. Ciertamente, Dios tiene en verdad conocimiento de todas las cosas. Hemos designado para cada uno herederos de lo que deje, los padres, los parientes cercanos y aquellos unidos a vosotros por juramento. Dadles pues su parte. Ciertamente, Dios es en verdad testigo sobre todas las cosas. Los hombres son responsables del cuidado de las mujeres en virtud de lo que Dios les ha concedido, en mayor abundancia que a ellas, y de lo que gastan de sus bienes. Y las mujeres virtuosas son las verdaderamente devotas, que guardan el recato que Dios ha ordenado que sea guardado. Pero a aquellas cuya animadversión temáis, amonestadlas primero, luego dejadlas solas en el lecho, luego pegadles, pero si entonces os obedecen, no tratéis de hacerles daño. Ciertamente, Dios es en verdad excelso, grande. Y si teméis que se produzca una ruptura entre ambos esposos, nombrad un árbitro de la familia de él y otro de la familia de ella. Si ambos desean un arreglo, Dios propiciará su reconciliación. Ciertamente, Dios es en verdad omnisciente, consciente de todo. Y adorad a Dios solo y no atribuyáis divinidad en modo alguno a nada excepto a Él. Y haced el bien a vuestros padres, a los parientes, a los huérfanos, a los pobres, al vecino que es de vuestra gente y al vecino que es un extraño, al compañero que tenéis al lado, al viajero y a aquellos que vuestras diestras poseen. En verdad, Dios no ama a los que llenos de vanidad actúan de forma jactanciosa, ni a los que son ávaros e incitan a los demás a la avaricia y ocultan lo que Dios les ha dado de su favor. Y para los que así niegan la verdad, hemos preparado un castigo humillante. Y Dios no ama a los que gastan sus bienes en los demás solo para ser vistos y alabados por la gente, pero no creen en Dios ni en el último día. Y quien tenga a Satán por amigo íntimo, ¡qué mal amigo íntimo tiene! ¿Y qué habrían de temer si tan solo creyeran en Dios y en el último día y gastaran en su causa de lo que Dios les ha dado como sustento, cuando en verdad Dios sabe todo acerca de ellos? Ciertamente, Dios no es injusto con nadie, ni siquiera en lo más mínimo, y multiplicará toda buena acción
otorgando de su gracia una magnífica recompensa. ¿Cómo se verán, pues, los malhechores el día del juicio, cuando traigamos testigos de cada comunidad y te traigamos a ti, oh profeta, como testigo contra estos? Los que se empeñaron en negar la verdad y desobedecieron al enviado desearán ese día que se los trague la tierra, pero no podrán ocultar a Dios nada de lo ocurrido. Oh vosotros que habéis llegado a creer, no os acerquéis a la oración en estado de embriaguez, sino esperad hasta que sepáis lo que decís, ni tampoco en un estado que requiera la ablución mayor, hasta haberos bañado, a menos que estéis de viaje y no podáis hacerlo. Pero si estáis enfermos o de viaje, o acabáis de hacer vuestras necesidades, o habéis cohabitado con una mujer y no encontráis agua, recurrid a tierra limpia y pasaosla ligeramente por el rostro y las manos. Ciertamente, Dios es en verdad perdonador, indulgente. ¿No ves a esos que, habiéndoseles dado su parte de la escritura sagrada, la canjean por el extravío y quieren que vosotros también os extraviéis? Pero Dios conoce mejor a vuestros enemigos, y nadie es mejor aliado que Dios, y nadie presta auxilio como Dios. Algunos de los que profesan el judaísmo tergiversan el significado de las palabras reveladas, sacándolas de su contexto y diciendo cosas como: oímos pero desobedecemos, oye pero no te des por enterado, y préstanos atención tú, oh Muhammad, torciéndolas con sus lenguas y dando a entender que la verdadera religión es falsa. Si hubieran dicho: oímos y obedecemos, y escúchanos y ten paciencia con nosotros, hubiera sido mejor para ellos y más correcto, pero Dios les ha rechazado por negarse a reconocer la verdad, pues poco es en lo que creen. Oh vosotros a quienes fue dada la revelación con anterioridad, creed en lo que hemos hecho descender ahora en confirmación de lo que ya teníais de la verdad, no sea que extirpemos vuestras esperanzas y les demos fin, o les rechacemos como rechazamos a las gentes que profanaron el sábado, pues la voluntad de Dios se cumple siempre. En verdad, Dios no perdona que se atribuya divinidad a algo distinto de Él, pero perdona lo que es más leve a quien Él quiere, pues quien atribuye divinidad a algo aparte de Dios ha urdido en verdad un enorme pecado. ¿No ves a esos que se consideran puros? No, sino que es Dios quien ayuda a crecer en pureza a quien Él quiere, y nadie será tratado injustamente en lo más mínimo. Mira cómo atribuyen sus falsas invenciones a Dios. No hay pecado más evidente que este. ¿No ves a esos que, habiéndoseles dado su parte de la revelación, creen ahora en misterios infundados y en las fuerzas del mal, y afirman que los que se empeñan en negar la verdad están mejor guiados que los que han llegado a creer? Esos son a quienes Dios ha rechazado, y aquel a quien Dios rechaza no encontrará quien le auxilie. ¿Es que tienen acaso parte en la soberanía de Dios? Aunque si así fuera, no darían a otra gente ni siquiera lo que llenara la estría de un dátil. ¿O es que envidian a otra gente por lo que Dios les ha concedido de su favor? Pues dimos a la casa de Abraham la revelación y la sabiduría, y les concedimos un dominio inmenso. De ellos, algunos creen verdaderamente en Él y otros se han apartado de Él. Y nada hay tan abrasador como el fuego del infierno, pues realmente a los que se empeñan en negar la verdad de nuestros mensajes les arrojaremos a un fuego, y cada vez que les consuma la piel, se la cambiaremos por una piel nueva, para que puedan saborear el castigo completo. Ciertamente, Dios es todopoderoso, sabio. Pero a los que llegan a creer y hacen el bien, les haremos entrar en jardines por los que corren arroyos, en donde morarán más allá del cómputo del tiempo. Tendrán allí esposas puras, y les haremos así partícipes de una felicidad pletórica. Ciertamente, Dios os ordena restituir a sus dueños todo lo que os haya sido encomendado, y que cuando juzguéis entre la gente lo hagáis con equidad. En verdad,
Dios os exhorta a algo excelente. Ciertamente, Dios en verdad todo lo oye, todo lo ve. Oh vosotros que habéis llegado a creer, obedeced a Dios, obedeced al enviado y a aquellos de vosotros a quienes se ha dado autoridad. Y si discrepáis en algo, referidlo a Dios y al enviado, si en verdad creéis en Dios y en el último día. Esto es lo mejor para vosotros y lo mejor en definitiva. ¿No ves a esos que dicen creer en lo que se ha hecho descender sobre ti, oh profeta, y en lo que se hizo descender antes de ti, y sin embargo quieren recurrir al arbitraje de las fuerzas del mal, a pesar de que se les ha ordenado rechazarlo, puesto que Satán solo busca que se extravíen irremediablemente? Y cuando se les dice, venid a lo que Dios ha hecho descender y al enviado, ves a los hipócritas apartarse de ti con adversión. Pero, ¿cómo se verán cuando les sobrevenga la desgracia el día del juicio por lo que han obrado en este mundo? Y entonces vendrán a ti jurando por Dios, solo queríamos hacer el bien y buscar la concordia. De esos, Dios conoce todo lo que hay en sus corazones. Mantente apartado de ellos, amonéstales y háblales sobre sí mismos de forma grave e incisiva. Pues nunca hemos mandado a un enviado sino para que fuera obedecido con la venia de Dios. Si entonces, después de haber sido injustos consigo mismos, hubieran venido a ti y hubieran pedido el perdón de Dios, y el enviado hubiera pedido también que fueran perdonados, habrían hallado sin duda que Dios acepta el arrepentimiento y es dispensador de gracia. Pero no, por tu sustentador, no creen en realidad hasta que te hagan, oh profeta, juez de todo aquello en lo que discrepan y no encuentren en sus corazones obstáculo alguno para aceptar tu decisión y se sometan por entero a ella. Pero si les hubiéramos ordenado, sacrificad vuestras vidas o abandonad vuestros hogares, solo unos pocos lo habrían hecho, aunque si hiciesen aquello a lo que se les llama, habría sido en verdad mejor para ellos y les habría fortalecido en su fe, y les habríamos dado, como gracia nuestra, una magnífica recompensa, y les habríamos guiado en verdad por un camino recto. Pues quienes obedecen a Dios y al enviado estarán junto a aquellos sobre los que Dios ha derramado sus bendiciones. Los profetas, los que nunca se desviaron de la verdad, los que dieron testimonio de la verdad con sus vidas, y los justos. ¡Qué excelente compañía! Esa es la generosidad de Dios, y nadie posee el conocimiento que Dios tiene. Oh vosotros que habéis llegado a creer, estad siempre prevenidos contra el peligro, tanto si salís a combatir en pequeños grupos o todos juntos. Y ciertamente, entre vosotros hay quien se queda rezagado, y si luego os ocurre una desgracia, dice, Dios me ha agraciado, pues no estaba allí con ellos. Pero si recibís un favor de Dios, ese seguro que dirá como si nunca hubiera existido afecto entre vosotros y Él. Ojalá hubiera estado con ellos y tuviera entonces parte en su magnífico triunfo. Así pues, que combatan por la causa de Dios quienes están dispuestos a dar la vida de este mundo a cambio de la otra vida. Pues a quien combata por la causa de Dios, tanto si muere como si sale victorioso, le daremos una magnífica recompensa. ¿Y cómo podéis negaros a combatir por la causa de Dios y la de aquellos hombres, mujeres y niños oprimidos que imploran? Oh sustentador nuestro, sácanos de esta tierra de gente opresora. Danos de tu gracia un protector. Danos de tu gracia un auxiliador. Quienes han llegado a creer combaten por la causa de Dios, mientras que los que se empeñan en negar la verdad combaten por la causa de las fuerzas del mal. Combatid pues contra esos amigos de Satán. Ciertamente, el engaño de Satán es en verdad débil. ¿No ves a los que se les dijo, refrenad vuestras manos, sed constantes en la oración y pagad el impuesto de purificación? Tan pronto como se les ordena combatir por la causa de Dios, alguno de ellos teme a los hombres como se debe temer a Dios, o aún más, y dicen, oh sustentador nuestro, ¿por qué nos has ordenado combatir?
Si nos lo hubieras pospuesto un poco, di, breve es el disfrute de este mundo, mientras que la otra vida es mejor para los conscientes de Dios, y ninguno de vosotros será tratado injustamente en lo más mínimo. Donde quiera que estéis, la muerte os alcanzará, aunque estéis en torres elevadas. Sin embargo, cuando les ocurre algo bueno, dicen algunos, esto viene de Dios. Pero cuando les ocurre algo malo, dicen, esto viene de ti, oh prójimo. Di, todo viene de Dios. ¿Qué le pasa a esta gente que no alcanzan a comprender la verdad de lo que se les dice? Todo lo bueno que te ocurre viene de Dios, y todo lo malo que te ocurre viene de ti mismo. Y te hemos enviado, oh Muhammad, como emisario a toda la humanidad, y nadie es mejor testigo de ello que Dios. Quien obedece al enviado está obedeciendo con ello a Dios, y en cuanto a los que se apartan, no te hemos enviado para que seas su guardián. Y dicen, te obedecemos. Pero cuando dejan tu presencia, algunos de ellos traman durante la noche conductas contrarias a lo que tú expresas, y Dios anota lo que traman de noche. Mantente pues apartado de ellos y pon tu confianza en Dios, pues nadie es tan digno de confianza como Dios. ¿Es que no van a reflexionar sobre este Corán? Si proviene de alguien distinto de Dios, sin duda habrían hallado en él muchas contradicciones. Y si llega a sus oídos algún asunto secreto relativo a la paz o a la guerra, lo divulgan, mientras que si lo hubieran remitido al enviado y aquellos de los creyentes a quienes se ha dado autoridad, los que se ocupan de investigar la información, ciertamente sabrían qué hacer de ello. Y de no ser por el favor que recibís de Dios y por su misericordia, habríais seguido a Satán, excepto unos pocos. Combate pues por la causa de Dios, ya que solo eres responsable de ti mismo, y alienta a los creyentes para que venzan todo miedo a la muerte. Puede que Dios contenga el poderío de los que se empeñan en negar la verdad, pues Dios tiene mayor poderío y más fuerza disuasoria. Quien actúa en apoyo de una buena causa tendrá parte en sus bendiciones, y quien acude en apoyo de una causa injusta tendrá que responder de ello, pues ciertamente Dios vela por todo. Si os saludan con un saludo de paz, corresponded con un saludo mejor, o al menos con otro igual. Ciertamente, Dios lleva cuenta en verdad de todas las cosas. Dios, no hay deidad sino Él. Ciertamente os reunirá a todos el día de la resurrección, del cual no hay duda. ¿Y quién es más veraz hablando que Dios? ¿Cómo pues podéis estar indecisos acerca de los hipócritas cuando Dios les ha repudiado por su conducta culpable? ¿Queréis acaso guiar a quienes Dios ha dejado en el extravío, siendo así que a quien Dios deja en el extravío no encontrarás tu forma de encaminarle? Querrían que negarais la verdad, como ellos la han negado, para que fuerais iguales. Así pues, no les toméis por aliados vuestros, mientras no abandonen el ámbito del mal por la causa de Dios. Y si se vuelven abiertamente hostiles, cogedles y matadles allí donde los encontréis. Y no toméis a ninguno de ellos por aliado o protector, salvo a quienes de ellos sean aliados de gentes a las que os une un tratado. O que vengan a vosotros porque sus corazones rechazan la idea de combatir contra vosotros o contra su propia gente, aunque si Dios hubiera querido hacerles más fuertes que vosotros, ciertamente os habrían combatido. Así pues, si os dejan tranquilos y nos combaten y os ofrecen la paz, Dios nos permite que les hagáis daño. Hallaréis a otros que desean vivir en paz con vosotros y con su propia gente, pero que, cada vez que son incitados de nuevo a la discordia, caen de bruces en ella. Así pues, si no os dejan tranquilos y no os ofrecen la paz, y no refrenan sus manos, cogedles y matadles allí donde deis con ellos, porque contra esto sí os hemos dado plena autorización para combatir. Es inconcebible que un creyente mate a otro creyente, salvo por error.
Y quien mate a un creyente por error deberá liberar a un esclavo creyente y pagar una indemnización a la familia de la víctima, a menos que ésta renuncie a la misma como limosna. Si la víctima, siendo creyente, perteneció a un agente que está en guerra con vosotros, la expiación se reducirá a liberar a un esclavo creyente, mientras que si pertenecía a un agente con la que os une un tratado, consistirá en el pago de una indemnización a la familia de la víctima, además de liberar a un esclavo creyente. Y quien no encuentre medio de hacerlo, deberá ayunar en su lugar 2 meses consecutivos. Esta es la expiación ordenada por Dios, y ciertamente Dios es omnisciente, sabio. Pero quien mate intencionadamente a otro creyente tendrá por retribución el infierno y allí permanecerá. Sufrirá la condena y el rechazo de Dios, y Dios le preparará un castigo terrible. Así pues, oh vosotros que habéis llegado a creer, cuando salgáis a combatir por la causa de Dios, usad vuestro discernimiento y no digáis a quien os ofrece el saludo de paz: tú no eres creyente, buscando los beneficios de esta vida, pues junto a Dios hay grandes botines. También vosotros erais antes de su condición, pero Dios os ha favorecido. Usad pues vuestro discernimiento, ciertamente Dios es siempre consciente de lo que hacéis. Los creyentes que permanecen pasivos, a excepción de los inválidos, no pueden ser considerados iguales que aquellos que se esfuerzan por la causa de Dios con sus bienes y sus personas. Dios ha favorecido a los que se esfuerzan con sus bienes y sus personas con un rango superior al de los que permanecen pasivos. Aunque Dios ha prometido el supremo bien a todos los creyentes, ha favorecido a los que se esfuerzan sobre aquellos que permanecen pasivos con la promesa de una magnífica recompensa, muchos grados de ella, el perdón de los pecados y su misericordia, pues Dios es en verdad indulgente, dispensador de gracia. Ciertamente, aquellos a quienes los ángeles han recogido a su muerte mientras seguían pecando contra sí mismos, los ángeles les preguntarán: ¿qué os pasaba? Dirán: estábamos oprimidos en la tierra. Los ángeles dirán: ¿no era acaso la tierra de Dios lo bastante ancha para que abandonarais el ámbito del mal? Esos tendrán por meta el infierno. ¡Qué horrible destino! Salvo aquellos realmente incapacitados, hombres, mujeres o niños, que carezcan de fuerzas y a quienes no se ha mostrado el camino. A estos, Dios puede que les perdone, pues ciertamente Dios es perdonador, indulgente. Y quien abandone el ámbito del mal por Dios, hallará en la tierra muchos caminos de soledad, pero también abundante vida. Y a quien abandone su hogar huyendo del mal hacia Dios y su enviado, y entonces le sorprenda la muerte, Dios le tiene preparada su recompensa, pues ciertamente Dios es indulgente, dispensador de gracia. Y cuando salgáis por la tierra a combatir, no incurriréis en falta si acortáis vuestras oraciones, si teméis que los que se empeñan en negar la verdad os ataquen por sorpresa, pues ciertamente quienes niegan la verdad son enemigos declarados vuestros. Así pues, cuando estés con los creyentes y vayas a dirigirles en la oración, que solo una parte de ellos permanezca de pie contigo, con sus armas a mano. Luego, una vez que hayan terminado su oración, que os cubran mientras otro grupo que no haya rezado aún, reza contigo, prevenidos contra el peligro y con sus armas a mano. Pues a los que se empeñan en negar la verdad, les gustaría que descuidaras vuestras armas y pertrechos para así caer sobre vosotros en un ataque por sorpresa. Pero no incurrís en falta si dejáis a un lado vuestras armas mientras rezáis, porque os moleste la lluvia o estéis enfermos. Pero estad siempre prevenidos contra el peligro. En verdad, Dios ha preparado para todos los que niegan la verdad un castigo humillante. Y cuando hayáis acabado la oración, recordad a Dios, de pie, sentados y acostados, y cuando sintáis de nuevo seguros, cumplid plenamente con vuestras oraciones. Ciertamente, para los creyentes, la oración es en verdad un deber sagrado, ligado a tiempos concretos del día.
y no flaqueéis en vuestra persecución de las tropas enemigas. Si sufrís penalidades, ciertamente también ellos sufren como vosotros, pero vosotros esperáis recibir de Dios lo que ellos no pueden esperar, y Dios es en verdad omnisciente, sabio. Ciertamente hemos hecho descender sobre ti esta escritura sagrada, que expone la verdad, para que juzguéis entre los hombres según lo que Dios te ha enseñado. Así pues, no disputéis con los que traicionan la confianza depositada en ellos, sino pide perdón a Dios por ellos. Ciertamente, Dios es en verdad indulgente, dispensador de gracia. Ni tampoco defiendas a los que se traicionan a sí mismos. En verdad, Dios no ama a los que traicionan la confianza depositada en ellos y persisten en la maldad. Quieren esconder sus actos de la gente, pero no pueden esconderlos de Dios, porque Él está con ellos cuando traman de noche toda clase de creencias que Él no aprueba. Y en verdad, Dios abarca con su conocimiento todo lo que hacen. ¿Queréis vosotros abogar en su favor en esta vida? ¿Y quién abogará en su favor ante Dios el día de la resurrección? ¿O quién será su defensor? Sin embargo, quien haga el mal o sea de algún modo injusto consigo mismo y luego pida perdón a Dios, hallará a Dios indulgente, dispensador de gracia. Pues quien comete un pecado lo comete solo en detrimento propio, y Dios es en verdad omnisciente, sabio. Pero quien comete una ofensa o un pecado y acusa de ello a un inocente, carga con una calumnia y además otro pecado evidente. De no ser por el favor de Dios para contigo y por su misericordia, algunos de esos que se traicionan a sí mismos intentarían realmente extraviarte. Sin embargo, solo se extravían a sí mismos. Y tampoco podrán hacerte ningún daño, ya que Dios ha hecho descender sobre ti esta escritura sagrada, y te ha dado la sabiduría, y te ha enseñado lo que no sabías. Y el favor de Dios para contigo es en verdad inmenso. Nada bueno sale, por lo general, de los conciliábulos, salvo aquellos convocados para promover la caridad, la conducta honorable o la concordia entre la gente. Y a quien así actúe buscando la complacencia de Dios, le daremos en su momento una magnífica recompensa. Pero aquel que después de habérsele concedido la guía, se aparta del enviado y sigue un camino distinto al de los creyentes, le dejaremos con lo que ha elegido y le arrojaremos al infierno. ¡Qué horrible destino! Realmente, Dios no perdona que se atribuya divinidad a otros junto con Él, si bien perdona lo que es menos grave a quien Él quiere, pues quienes atribuyen divinidad a algo distinto de Dios, se han perdido en verdad en un profundo extravío. En vez de a Él, invocan solo a símbolos sin vida, con lo que no invocan sino a un Satán rebelde, a quien Dios ha rechazado, y que dijo: ciertamente tomaré un número designado de tus siervos, y les extraviaré y les llenaré de vanos deseos, y les instigaré, y cortarán las orejas al ganado como sacrificio a los ídolos, y les instigaré y alterarán la creación de Dios. Pero quienes toman a Satán por patrón en lugar de Dios, ciertamente han incurrido en una pérdida total. Él les promete y les llena de vanos deseos, pero cuanto Satán les promete es solo para engañarles. Esos tienen por meta el infierno y no hallarán forma de salir de él. Pero a quienes llegan a creer y hacen buenas obras, les haremos entrar en jardines por los que corren arroyos, y allí morarán más allá del cómputo del tiempo. Esta es, en verdad, la promesa de Dios. ¿Y quién es más veraz hablando que Dios? Puede no coincidir con vuestras ilusiones, ni con las ilusiones de los seguidores de revelaciones anteriores, que quien obre mal será retribuido por ello, y no hallará quien le proteja de Dios, ni nadie que le auxilie, mientras que quien haga cuantas buenas obras pueda, sea hombre o mujer, y además sea creyente, entrará en el paraíso y no se le hará ni la más mínima injusticia. ¿Y quién tiene mejor fe que quien somete su ser por entero a Dios y además obra rectamente siguiendo la fe de Abraham,
que se apartó de todo lo falso cuando Dios exaltó a Abraham con su amor. De Dios es cuanto hay en los cielos y cuanto hay en la tierra, y en verdad, Dios abarca todas las cosas. Y te piden un dictamen sobre las leyes relativas a las mujeres. Di, Dios os dictamina las leyes relativas a ellas. Pues su voluntad está expresada en lo que se os transmite por medio de esta escritura sagrada acerca de las huérfanas bajo vuestra tutela, a las que, porque deseáis casaros con ellas, no le dais lo que les corresponde. Y acerca de los niños indefensos, y acerca de vuestro deber de tratar a los huérfanos con equidad. Y todo el bien que hagáis, Dios tiene en verdad pleno conocimiento de ello. Y si una mujer teme ser maltratada o abandonada por su marido, no incurrirán en falta si ambos avienen a reconciliarse pacíficamente. Pues lo mejor es la reconciliación y el ánimo siempre propenso al egoísmo. Pero si hacéis el bien y sois conscientes de él, ciertamente Dios es consciente de todo lo que hacéis. Y no seréis capaces de tratar a vuestras mujeres con ecuanimidad por mucho que lo deseéis. No os inclinéis, pues, tanto a una de ellas, que la otra quede como que tiene y no tiene marido. Pues si rectificáis y sois conscientes de él, ciertamente Dios es en verdad indulgente, dispensador de gracia. Y si el marido y la mujer se separan, Dios proveerá a ambos de su abundancia, pues Dios es en verdad inmenso, sabio. Y de Dios es cuanto hay en los cielos y cuanto hay en la tierra. Y ciertamente hemos exhortado a aquellos a quienes se dio la revelación antes de vosotros y también a vosotros, a que os mantengáis conscientes de Dios. Y si le negáis, ciertamente, de Dios es cuanto hay en los cielos y cuanto hay en la tierra, y Dios es en verdad autosuficiente, digno de continua alabanza. Y de Dios es cuanto hay en los cielos y cuanto hay en la tierra, y nadie es tan digno de confianza como Dios. Si quiere, oh gentes, puede eliminaros y poner en vuestro lugar a otros seres, pues Dios tiene en verdad poder para hacerlo. Si alguien desea las recompensas de este mundo, sepa que de Dios son las recompensas de este mundo y las de la otra vida, y Dios, en verdad, todo lo oye, todo lo ve. Oh vosotros que habéis llegado a creer, sed firmes en establecer la justicia, dando testimonio de la verdad por Dios, aunque sea en contra vuestra o de vuestros padres y parientes. Tanto si la persona es rica o pobre, el derecho de Dios está por encima de los derechos de ambos. No sigáis pues vuestros propios deseos, no sea que os apartéis de la justicia, porque si alteráis la verdad o os evadís, ciertamente Dios es consciente de todo lo que hacéis. Oh vosotros que habéis llegado a creer, aferraos a vuestra creencia en Dios y en su enviado, y en la escritura sagrada que Él ha hecho descender gradualmente sobre su enviado y también en la revelación que hizo descender con anterioridad. Pues quien niega a Dios, a sus ángeles, a sus enviados y el último día, se ha perdido en verdad en un profundo extravío. Ciertamente, a los que llegan a creer y luego niegan la verdad, y de nuevo creen y de nuevo niegan la verdad, para luego empeñarse tercamente en su rechazo de la verdad, Dios no les perdonará ni les guiará por ningún camino. Anuncia a tales hipócritas que les aguarda un castigo doloroso. Quienes toman por aliados a los que niegan la verdad, prefiriéndoles a los creyentes, es que esperan de ellos honor, cuando en verdad todo el honor pertenece a Dios. Y en verdad, Él os ha ordenado en esta escritura sagrada que cuando oigáis a la gente negar la verdad de los mensajes de Dios o burlarse de ellos, evitéis su compañía mientras no cambien de conversación, pues si no, realmente os haréis como ellos. Ciertamente, junto a los que niegan la verdad, Dios reunirá en el infierno a los hipócritas, que están solo a ver cómo os va. Si os llega de Dios un triunfo, dicen: ¿acaso no estábamos de vuestro lado? Pero si los que niegan la verdad tienen suerte, les dicen: ¿no nos hemos hecho merecedores de vuestro afecto al defenderos de esos creyentes? Pero Dios juzgará entre vosotros el día de la resurrección,
y Dios nunca permitirá que quienes niegan la verdad prevalezcan sobre los creyentes. Ciertamente, los hipócritas quieren engañar a Dios, pero es Él quien les hace engañarse a sí mismos. Y cuando se disponen a hacer la oración, lo hacen con desgana y solo para ser vistos y elogiados por la gente, sin apenas acordarse de Dios, vacilantes entre esto y lo otro, sin pertenecer ni a unos ni a otros. A quien Dios deja en el extravío, no encontrarás tu forma de encaminarle. Oh vosotros que habéis llegado a creer, no toméis por aliados a los que niegan la verdad, prefiriéndoles a los creyentes. ¿Queréis presentar a Dios una prueba clara de vuestra culpabilidad? Verdaderamente, los hipócritas estarán en lo más profundo del fuego y no encontrarás quien les auxilie. Excepto los que se arrepientan, rectifiquen, se aferren a Dios y se vuelvan sinceros en su fe en Dios, pues éstos estarán junto a los creyentes y en su momento Dios dará a todos los creyentes una magnífica recompensa. ¿Por qué va Dios a castigaros por vuestras ofensas pasadas si sois agradecidos y llegáis a creer, cuando Dios responde siempre al agradecimiento y es omnisciente? A Dios no le agrada que se mencione un mal públicamente, excepto por aquel que sufre injusticia como consecuencia. Y Dios en verdad todo lo oye, todo lo sabe, tanto si hacéis el bien públicamente o en secreto, como si perdonáis el mal que os han hecho. Pues ciertamente Dios es en verdad perdonador, infinito en su poder. Verdaderamente, quienes niegan a Dios y a sus enviados, tratando de hacer distinción entre la fe en Dios y la fe en sus enviados, y dicen, creemos en lo uno, pero no en lo otro, y quieren seguir un camino intermedio, esos precisamente son los que de veras niegan la verdad. Y para quienes niegan la verdad, hemos preparado un castigo humillante. Pero a los que creen en Dios y en sus enviados, sin hacer distinción entre ninguno de ellos, a esos Él les concederá en su momento su recompensa completa. Y Dios es en verdad indulgente, dispensador de gracia. Los que siguen el Antiguo Testamento te piden, oh profeta, que hagas descender del cielo una revelación para ellos. Cosas más graves pidieron a Moisés, cuando dijeron, haz que veamos a Dios cara a cara. Y entonces les fulminó el rayo del castigo por esa maldad suya. Luego se entregaron a la adoración del becerro de oro, y eso después de haber recibido las pruebas claras de la verdad. Aun así, les perdonamos esa falta suya, y dimos a Moisés una prueba clara de la verdad, elevando el monte Sinaí por encima de ellos con ocasión de su solemne compromiso. Y les dijimos, entrad por la puerta con humildad. Y les dijimos, no profanéis el sábado. Y aceptamos su más solemne compromiso. Y les castigamos por romper su compromiso, por negarse a aceptar los mensajes de Dios, por matar a los profetas contra todo derecho y por alardear diciendo, nuestros corazones rebosan ya conocimiento. No, sino que Dios ha sellado sus corazones por haber negado la verdad y ahora creen solo en unas pocas cosas. Y por negarse a aceptar la verdad y por la enorme calumnia que pronuncian contra María y por alardear diciendo, ciertamente hemos matado al ungido, Jesús, hijo de María, que decía ser el enviado de Dios. Sin embargo, no le mataron ni le crucificaron, sino que les pareció que había ocurrido así. Y realmente, los que discrepan de esto están en verdad confusos, carecen de verdadero conocimiento de ello, y siguen meras conjeturas. Pues con toda certeza no le mataron. Al contrario, Dios le exaltó hacia sí. Y Dios es en verdad todopoderoso, sabio. Sin embargo, ninguno de los seguidores de anteriores revelaciones dejará de comprender en el momento de su muerte la verdad acerca de Jesús. Y el día de la resurrección, Él dará testimonio de la verdad contra ellos. Entonces, por las perversidades cometidas por los que profesaban el judaísmo,
les privamos de muchas cosas buenas que antes les estaban permitidas. Y lo hicimos por haberse apartado tantas veces del camino de Dios y por practicar la usura a pesar de que les había sido prohibida, y devorar los bienes de otra gente injustamente. Y para quienes de ellos niegan aún la verdad, hemos preparado un castigo doloroso. Pero a los que de ellos están firmemente arraigados en el conocimiento, y a los creyentes que creen en lo que se ha hecho descender sobre ti y en lo que se hizo descender antes de ti, y a aquellos que son especialmente constantes en la oración y gastan en limosnas, y a todos los que creen en Dios y en el último día, a esos les daremos una magnífica recompensa. Ciertamente te hemos inspirado, oh profeta, como inspiramos a Noé y a todos los profetas después de él, como inspiramos a Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacob y a sus descendientes, incluyendo a Jesús, Job, Jonás, Aarón y Salomón. Y dimos a David un libro de sabiduría divina, y como inspiramos también a enviados que ya te hemos mencionado, y a otros enviados que no te hemos mencionado. Y Dios habló a Moisés directamente. Hicimos de todos estos enviados anunciadores de buenas nuevas y advertidores, para que la gente no tenga excusa ante Dios después de la llegada de estos enviados. Y Dios es en verdad todopoderoso, sabio. Pero aún así, Dios da fe de lo que han hecho descender sobre ti. Lo ha hecho descender sobre ti con su sabiduría, y los ángeles dan fe de ello, aunque nadie puede dar fe como Dios. Ciertamente, los que se empeñan en negar la verdad y apartan a otros del camino de Dios, se han perdido en verdad en un profundo extravío. Ciertamente, a los que se empeñan en negar la verdad y en hacer el mal, Dios no les perdonará ni les guiará a ningún camino, excepto el camino del infierno, donde permanecerán más allá del cómputo del tiempo, y esto en verdad es fácil para Dios. Oh gentes, el enviado ha venido a vosotros con la verdad procedente de vuestro sustentador. Creed pues por vuestro bien, y si negáis la verdad, ciertamente de Dios es cuanto hay en los cielos y cuanto hay en la tierra, y Dios es en verdad omnisciente, sabio. Oh seguidores del Evangelio, no excedáis los límites de la verdad en vuestras creencias religiosas, y no digáis acerca de Dios sino la verdad. El ungido, Jesús, hijo de María, fue solo un enviado de Dios, el cumplimiento de su promesa que él había transmitido a María, y un espíritu creado por él. Creed pues en Dios y en sus enviados, y no digáis, Dios es una Trinidad. Desistid de esta afirmación por vuestro propio bien. Dios es solo un Dios único, totalmente alejado en su gloria de tener un hijo. Suyo es cuanto hay en los cielos y cuanto hay en la tierra, y nadie es tan digno de confianza como Dios. El ungido nunca tuvo a menos ser siervo de Dios, ni tampoco los ángeles que están próximos a él. Y los que desdeñan servirle y se muestran altivos deberían saber que el día del juicio él les reunirá ante sí. Entonces, a los que llegaron a creer e hicieron buenas obras, él les dará sus justas recompensas y aún más de su favor. Pero aquellos que hayan tenido a menos servirle y se mostraron altivos, les castigará con un doloroso castigo, y no hallarán quien les proteja de Dios ni nadie que les auxilie. Oh gentes, ha llegado a vosotros una manifestación de la verdad procedente de vuestro sustentador, y hemos hecho descender para vosotros una luz clara. A quienes han llegado a creer en Dios y se aferran a Él, Él les acogerá en su misericordia y favor, y les guiará hacia sí por un camino recto. Te piden un dictamen. Di: así os dictamina Dios las leyes relativas a la herencia de aquellos que no dejen herederos directos. Si un hombre muere sin dejar hijos, pero tiene una hermana, ésta heredará la mitad de lo que deje, y él será su heredero si ella muere sin dejar hijos. Pero si tiene 2 hermanas, éstas heredarán conjuntamente 2/3 de lo que deje, y si tiene hermanos y hermanas,
Entonces a cada varón le corresponderá la parte de 2 hembras. Dios os aclara todo esto para que no os extraviéis, y Dios tiene pleno conocimiento de todo.